your tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿qué consejo le daría para escribir una historia de guerra? Bueno, primero y principal, le aconsejo buscar consejo en Mejor Puerto. Yo soy un escritor aficionado igual que usted. Eso es lo primero. Y segundo, le diría que depende mucho de qué clase de historia está escribiendo. No es lo mismo Rambo 15 contra los comunistas nazis que Sin Novedad en el Frente Occidental, aunque ambas sean historias de guerra. En una novela en particular en la que estoy trabajando, estoy teniendo mucho cuidado de no deshumanizar a nadie. Todo el mundo tiene que ser alguien. Nadie puede ser un saco de papas donde se clava una espada. Ningún personaje puede ser un poste donde se clava una espada. Todo el mundo tiene que ser alguien. Pero eso depende mucho del tipo de historia que estoy queriendo contar, del tono en que estoy queriendo contarla. Por ahí, si usted está queriendo contar la historia del muchachito que avanza matando minions y rescata a la princesa cautiva, bueno, ahí no, ahí los Stormtroopers, los orcos, tienen que estar deshumanizados para que al público le importe un bledo cuando los matan. O sea, no hay un consejo que tenga un valor universal. Me dicen que Katniss fue un personaje heroico femenino que no fue masculinizado. Hasta cierto punto es verdad. Hasta cierto punto, porque los guionistas y la autora creo que fue la única guionista de esa novela, dijo que es la historia del laberinto de Creta con los géneros, dijo ella, con los géneros invertidos. O sea, Katniss es Teseo y Pita es Arianda, con los sexos cambiados. O sea, hasta por ahí nomás. Pero sí es verdad que es un personaje femenino en su comportamiento, en su modo de vestir, etc. Algo que a mí me llamó más la atención de esa película es que no fueron por el tópico de David contra Goliat. Este tipo, el rubio grandote, no me acuerdo cómo se llama, el que apuestan que va a ganar los Juegos del Hambre, su primera prioridad es matar al negro del Distrito 11 y a Katniss. El resto puede esperar, o sea, esos dos son los únicos que considera realmente peligrosos. Nunca la subestiman a Katniss. Todo el mundo sabe que es alguien de cuidado. Eso me llamó la atención, que no fueron por el tópico de David matando a Goliat con un ondazo. Eso fue lo que más me llamó la atención de esa historia. Me dicen que Lolita es un adolescente, es decir, alguien intermedio entre una niña y una mujer, y para seducir a un hombre se comporta de modo infantil. O sea, en vez de aparentar ser más grande de lo que es, qué sé yo, ponerse tacos altos, peinarse de modo sobrio con un rodete, usar anteojos de lectura, tratar de parecer que es más grande de lo que es, va en la dirección contraria. Se comporta como de modo infantil para tratar de seducir a un hombre, lo cual no es normal. No es un comportamiento normal, y esa historia lo presenta como lo más natural del mundo. Es verdad esto, es curioso. No está descubriendo la pólvora. Desde que se publicó esa novela hay gente que sospecha que no es totalmente ficticia. O sea, no está descubriendo la pólvora. Pero sí es curioso ese comportamiento de Lolita en Lolita. Me dicen, ¿cómo escribir una historia que hable sobre la violencia doméstica en donde un hombre golpea a una mujer y que no sea propaganda feminista?
se puede hacer y se ha hecho maravillosamente bien esto. Lo que pasa es que siempre tiene que individualizar la responsabilidad, individualizar a los personajes y atribuir responsabilidades individuales. Lo que caracteriza al feminismo o a cualquier otra ideología identitaria es colectivizar la culpa y explicar lo que ocurre dentro de una casa. Lo privado es político. Esta idea es común a toda ideología identitaria. Lo privado es político. Lo que ocurre dentro de una casa es simplemente un caso particular de un fenómeno político, de un fenómeno social a gran escala. Y no puede ser de otro modo, y como no puede ser de otro modo, nadie es responsable, nadie tiene la culpa como individuo. Tiene la culpa por pertenecer a la malvada raza, al malvado sexo o a lo que sea, pero no tiene responsabilidad en tanto que individuo. Sacando este discurso ideológico típico de las ideologías identitarias, puede tratar el tema, y de hecho, solo si saca ese discurso ideológico puede tratar realmente el tema. Lo que hace la propaganda feminista con el abuso doméstico es tomar el hecho del abuso doméstico, tergiversar la realidad para adaptarlo al discurso ideológico e instrumentarlo como un tópico de propaganda, pero realmente no hablan del fenómeno real de la violencia doméstica. Porque para eso tendrían que individualizar agentes causales, tendrían que individualizar culpables, tendrían que individualizar responsabilidades, que es precisamente lo que no hace ninguna ideología identitaria. Películas que han tocado el tema: Scarlet Street, estupenda película, Toro Salvaje, Un tranvía llamado Deseo, Once Were Warriors, no sé cuál es el título en castellano. Son películas que han tocado muy bien el tema. Se puede y se debe tocar el tema fuera de la propaganda feminista. Me dicen que en Perú unos chicos de una escuela usaron una IA para crear imágenes fotorrealistas de sus compañeras de clase de 13-14 años y las estaban vendiendo en internet y les hicieron juicio por esto. Vea, acá yo creo que lo importante, yo no entiendo mucho de esto, me voy a meter un poco de colado. No, la filosofía del derecho no es lo mío. Yo creo que acá el problema no son las fotos, sino que estos mocosos dijeron que son las compañeras de su escuela. O sea, no es, mirá, hizo una imagen fotorrealista de una mina en bola. No, hizo una imagen fotorrealista de fulana de mengana. Ese es el asunto. Están diciendo quién es la persona. A pesar de, entonces no pueden escudarse, bueno, pero no, esto es una imagen generada artística, generada por una inteligencia artificial, porque ellos están diciendo quién es la persona de la foto. En la década del 30, los hermanos Warner, no la corporación que ahora tiene su nombre, los hermanos Warner, los hermanos de carne y hueso, filmaron una película llamada Rasputin, que se promocionó llamándose La verdadera historia, o una historia real, algo así. La condesa Irina Yusupov les hizo juicio por calumnias. Y esto fue, en su tiempo fue, what the fuck, nadie jamás había hecho un juicio por calumnias por una película. Era algo que no tenía precedentes. Y sin embargo ganó el juicio, le tuvieron que pagar una fortuna, porque su abogado apeló a dos cosas. El abogado de Irina apeló a que la película se promocionó diciendo que era una historia real, cosa que no volvió a ser nunca más ninguna película y no va a ser mientras exista el mundo. De ahí ese cartel de cualquier semejanza es pura bla bla bla, es pura coincidencia, es por esto, es por Rasputin. Y dos, trajo documentación que probaba que en 1917
No había ninguna otra persona en el mundo llamada Irina Alexandrova Yusupov. Por lo tanto, el personaje Irina Alexandrova Yusupov que aparecía en la película era ella, era su cliente. Y por lo tanto ganó el juicio por calumnia, le tuvieron que pagar una fortuna los hermanos Warner. Yo creo que este caso es parecido. El problema no es la foto, es que están diciendo que son sus compañeras de la escuela. Y de hecho, si tienen 13, 14 años las modelos, hasta se podría argumentar que es distribución de pornografía infantil. Esto muy rebuscado, muy traído de los pelos, pero si yo fuera el abogado de las chicas, yo lo suelto y si cuela, cuela. Están distribuyendo pornografía infantil, si cuela, cuela. Me parece muy traído de los pelos esto último, pero se puede argumentar. Se puede argumentar que es distribución de pornografía infantil. Estamos como era el cine en los 30, es algo nuevo y todavía no hay un marco legal. Dentro de 20 años va a estar este caso de esta chica en Perú. Va a haber 1000 casos y va a haber toda una jurisprudencia, va a haber leyes, pero de momento es algo que apareció y ¿dónde encaja esto? Estamos al tanteo todavía. Me preguntan qué pienso del conflicto fronterizo con Paraguay. Me dicen que Paraguay movilizó tropas a la frontera. Sí, bajen un cambio. O sea, no, las guerras en el mundo real no son como las películas. ¿Qué dijiste de mi hermana? Esto es Esparta. No, es así. Ni siquiera en esa época era así. Los espartanos, los persas tuvieron mandándose embajadores 20 años hasta que fueron a la guerra. Ni siquiera en esa época era así esto. Yo creo que la amenaza de que este virtual embargo del Río de la Plata, aunque no abordan los barcos paraguayos, simplemente le cobran un peaje, pero es un semi-embargo a Paraguay. Yo creo que la amenaza de que los pulsen del Mercosur a Argentina debería ser suficiente disuasión. Todavía no se llegó ni a eso. O sea, estamos a 10 años fácil de una guerra. Se han movilizado tropas, no es chiste. Pero la amenaza de que Argentina sea expulsada del Mercosur debería ser una amenaza suficiente para que dé marcha atrás con esa medida. Medida totalmente desafortunada, injusta y absurda, propia de un gobierno de completos imbéciles, como el que tiene la Argentina en este momento. La misma gente que tomó esta medida de afectando a un país que no nos hizo nada, que no hizo nada para que tomáramos represalia contra ellos, es la misma gente que le llama a las narcoguerrillas, a los pueblos originarios, que reivindican sus derechos ancestrales, a las narcoguerrillas financiadas por el Reino Unido. O sea, la misma gente que trata a los amigos como si fueran enemigos, trata a los enemigos de nuestro país como si fueran nuestros amigos. Las dos cosas son síntomas de lo mismo. Se llama estupidez. Las dos cosas. Tratar a los enemigos como si fueran enemigos y a los enemigos como si fueran amigos son dos muestras inconfundibles de que uno es tanto un estúpido. Ahora, lo que creó este gobierno de estúpidos, creo que se podría aprovechar. O sea, ya que se creó una crisis diplomática sin ninguna necesidad, por lo menos Argentina podría aprovechar, antes de dar marcha atrás, exigir a los países del Mercosur y a los firmantes del Tratado de Libre Navegación del Paraná, Francia y el Reino Unido, exigirles que reconozcan públicamente que eso no son aguas internacionales, que Argentina permite que se navegue el Paraná, pero el Paraná es Argentina. Se podría aprovechar para obtener algo, por lo menos de lo que fue una completa estupidez hecha por un gobierno de completos imbéciles y traidores.
Porque esto nunca estuvo demasiado claro, que, que el Paraná es territorio argentino, que no son aguas internacionales. Se puede aprovechar para que la gente que firmó ese tratado, los ingleses, los franceses, reconozcan públicamente que son aguas que son aguas jurisdiccionales de Argentina. Eh, me dicen, me comentan el tema de que en México la Corte Suprema en un fallo dijo que un hombre puede quedar embarazado. Sí, vi que están haciendo memes con esto. El Picalibro sacó un video muy extenso, él sabe muchísimo de este tipo de cosas, hablando de este tema. Les hago un comentario, una preguntita. No un comentario, una pregunta. Esta gente, la Corte Suprema de México, que dijo de una mujer embarazada, o sea, están viendo de modo inconfundible que es una mujer. Dice que es un hombre, porque se lo ordenó el partido. AMLO y compañía le ordenaron, digan que es un hombre. Una mujer, digan que una mujer es un hombre. Entonces, una mujer es un hombre, dijeron, y lo firmaron, lo sellaron. Corte Suprema de México. Les hago una pregunta. Cuando esa misma corte, esa misma corte que dijo que una mujer es un hombre, el mismo partido político que les ordenó decir que una mujer es un hombre, les ordene que le llamen culpable a un inocente, o que le llamen inocente a un culpable, ¿ustedes qué creen que van a hacer? ¿Se van a negar? ¿Van a decir, no, eso es una mentira descarada, nosotros no vamos a llamarle culpable a un inocente de ningún modo? ¿O creen que van a obedecer? ¿O creen que la misma gente que le llama hombre a una mujer le va a llamar culpable a un inocente o inocente a un culpable? ¿Ustedes qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que es lo más probable que hagan? Digo porque todo el mundo ve el ridículo de estos payasos grotescos y sin gracia, pero no ve lo peligroso. Ve el ridículo, pero cree erróneamente que son inofensivos. Sí, es estúpido, es absurdo, pero bueno, le llaman hombre a una mujer y que no le hace daño a nadie. ¿O que no le hace daño a nadie? Cuando esa gente tenga que llamarle culpable a un inocente a un culpable, ¿ustedes qué creen que van a hacer? Alguien que ya demostró que está dispuesto a mentir de modo descarado si un partido político se lo ordena. ¿Ustedes qué creen que van a hacer? Este me parece que es el verdadero asunto. En California sancionaron una ley justo sobre un tema que yo había comentado en uno de los últimos respondiendo comentarios, no porque se estuviera discutiendo este tema en California, no sabía de esto. Por pura casualidad, que son... prohibieron los trailers engañosos de películas. Prohibieron hacer un tráiler de una película que esté diseñado para engañarte sobre el contenido de la película. Maravilloso. Son un montón de progres pelotudos, pero en esto le doy la mano. En esto los bancos. Justo yo había comentado este tema en uno de los últimos... Por pura casualidad, había comentado este tema, creo que respecto de Barbie, de alguna película, que salió hace poco, hace un mes, ponele. A ver, ¿por qué promocionar una película de un modo que sería considerado publicidad fraudulenta? Si lo usás para vender cualquier otro producto, cualquier otro servicio, podés usarlo para vender una entrada del cine. ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía ningún sentido. Bueno, ahora no se puede. Ahora es publicidad fraudulenta y te pueden poner una multa que te parta al medio. Bien. Bien. Repito, justo estaba hablando de este tema como un tema puramente abstracto. Justo sancionaron esta ley. Bien, los bancos por completo. No dejan de ser un montón de pelotudos de progres sin cerebro, pero en esto los bancos. Alguien le llamó la atención que le llamé dictador a Khrushchev. Si llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Qué era? ¿Era un gobierno electo? Porque claro, el discurso es como que el único malo fue Stalin. Sí, seguro. Los gulag
Los creó Lenin, no los creó Stalin. Los gulags existían cuando Stalin toma el poder, simplemente los amplió. La única diferencia fue de escala. Los gulags los creó Lenin y los cerró Yeltsin. Y los cerró Boris Yeltsin después de la caída del comunismo. Los gulags existieron durante todos los 80 años que existió la Unión Soviética. Durante todos los 80 años, durante todos los gobiernos. Hubo dictadores que eran más entusiastas y dictadores más moderados. Fue la única diferencia, fue una diferencia de grado. Y cuando los comunistas se parten en dos, el ex general del Ejército Rojo Trotsky, quien siendo general del Ejército Rojo mandó gente a los gulags, estando exiliado en Estados Unidos, México, no me acuerdo, México seguro, pero no, creo que estuvo primero en Estados Unidos, no me acuerdo. Estando en el exilio, como sea, jamás dijo arrepentirse, che, mandé gente a los gulags, que tuvo flojo eso. Jamás dijo arrepentirse y jamás dijo que si derrocaban a Stalin los iba a cerrar. O sea, jamás. No ha existido jamás en ningún país del mundo un régimen que aplicó las ideas de Marx. No existió jamás un régimen marxista sin campos de concentración. Y sin campos de concentración desde que se establece el régimen hasta que cae. No existe y no existió jamás. No fue el malo Lenin, no fue el malo Stalin. Como ese discurso, por cierto, lo inventó Khrushchev. Esa propaganda de el problema no es el comunismo, el problema Stalin era malo, el comunismo está bárbaro. Esa propaganda la inventó Khrushchev. Me dicen que se imagina, después de leer un post que subí sobre el descubrimiento de un gas que es un indicador bastante probable de que hay vida en un exoplaneta, se imaginó unos extraterrestres viendo la Tierra y diciendo en ese planeta hay alguien tirándose pedos. Este va a ser probablemente el primer contacto que hagamos con otros seres inteligentes. O sea, no es como nos lo imaginábamos de chico viendo películas de ciencia ficción. Venimos en son de paz. ¡Pra! No. Pero es... no necesitas escuchar ondas de radio. No necesitas que tengan radios. No necesitas ver indicios de civilización, construcciones, ciudades. Tenés que analizar la luz que pasa por la atmósfera. Es lo más visible a mayor distancia. Supongamos que hay alguien observando el sistema solar a 2.000, 3.000 años luz de distancia con un equipo ligeramente mejor que el nuestro, que le permite analizar la atmósfera de los planetas a esa distancia. Un poquito mejor de lo que tenemos nosotros ahora. Poquito mejor que el James Webb. No mucho. No estoy hablando de una tecnología de ciencia ficción. Un poquito mejor. Este bicho ve que hay 4 gigantes gaseosos, 3 planetas que tienen atmósfera y una luna que tiene atmósfera y varios objetos de gran tamaño que no tienen la masa suficiente para retener una atmósfera. Probablemente no haría la distinción lunas-planetas. Esto tiene un origen histórico. Para un extraterrestre, la luna, el objeto que llamamos la luna, la Tierra serían 2 objetos del mismo tipo. Como esto lo defendía Galileo en su tiempo. Bueno, como sea. Esto tiene un origen histórico. Serían lo mismo. Hay 8 objetos que tienen una atmósfera en el sistema solar. Observa, viendo el reflejo de la luz, que los gigantes gaseosos están hechos mayormente de hidrógeno y helio y tienen pequeñas cantidades de amoníaco, dióxido de carbono y agua. Ok. Los 2 de los 3 planetas rocosos que tienen atmósferas y la luna que tiene atmósfera tienen unas atmósferas de dióxido de carbono
y amoníaco y un poco de agua, pero no tienen hidrógeno y helio. Entonces, este observador, este astrónomo especula, estos son todos iguales porque todas las atmósferas de estos planetas no se formaron en el planeta. Se formaron de una misma nube que orbitaba a la estrella, y la gravedad de los planetas fue captando parte de esa nube y se convirtió en su atmósfera. Por eso son todos iguales. Y los objetos más pequeños, los planetas rocosos y la Luna la Luna que tiene atmósfera, no tienen helio e hidrógeno porque la gravedad no es suficiente para retenerlos, escapó al espacio. Quedaron los gases más pesados que en los gigantes gaseosos son una pequeña parte de su composición. Esto es lo que se llama una hipótesis elegante, te explica mucho con muy pocos principios, con muy pocos postulados, te explica muchos fenómenos distintos. Ok, todo maravilloso. Y entonces observa el otro planeta, que por sentido común podemos esperar que tenía la misma atmósfera que el resto, que tenía una atmósfera de amoníaco, dióxido de carbono y agua. El helio y el hidrógeno escaparon al espacio. Y en lugar de eso se encuentra que aunque tiene una atmósfera que es un 80% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, pequeñas cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua en la atmósfera, grandes cantidades de agua líquida en la superficie. Y se queda preguntando este astrónomo, ¿qué carajo pasó acá? ¿Qué pasó en este planeta? La única explicación razonable es que ese planeta empezó teniendo una atmósfera parecida a la de Venus, a la de Marte, pero algún fenómeno químico extraordinariamente complejo, liberó el nitrógeno del amoníaco, liberó el oxígeno del dióxido de carbono y convirtió al resto del carbono y a una parte del agua en hidrocarburos. Yo creo que él diría, agarremos un plato volador y vamos a ver qué está pasando en ese planeta, pero ya. Ese sería el indicador, el indicador visible desde más lejos, no tanto como que hay vida acá, pero que acá pasó algo muy raro. Acá pasó algo muy raro que no pasó en Venus y no pasó en Marte. Y no pasó en ninguna otra parte. Eso sería un indicador clarísimo de que acá pasó algo muy complejo y muy raro. Y la probabilidad de que eso algo muy complejo y muy raro sea vida es bastante alta. O sea, los primeros que verían de nosotros no serían la inauguración de los Juegos Olímpicos de Adolf Hitler. Lo primero que verían de nosotros es que hay una cantidad ridícula de nitrógeno en la atmósfera. Eso sería lo primero que... porque es lo que vuelve azul nuestro planeta. Es lo que se ve desde miles de años luz de distancia. Es curioso. Pero sí, digamos que no es como nos imaginábamos un contacto con extraterrestre. Galileo decía algo muy interesante, porque nunca usó la distinción planeta-luna, le llamaba a los cuerpos que orbitan Júpiter, los llamó planetas medicios, por chupamedia de los Medici, y planetas porque le parecían planetas. Y Galileo decía que esta distinción de planetas y lunas era un resabio de la astrología, porque estaban clasificando un objeto no por lo que es en sí mismo, sino por cómo se mueve. Están clasificando un objeto por sus movimientos. Decía que eso era como que un naturalista considere que un león durmiendo la siesta y un león cazando son dos especies distintas. No tenía ningún sentido. Y hacía una reducción al absurdo, un experimento imaginario muy interesante. Decía Galileo que Marte y Ganímedes tienen el mismo tamaño. O sea, ponele las mediciones del tamaño de los planetas de su época dejaban bastante que desear, pero ponele, vamos a aceptar que esto es así.
Galileo se imagina un gigante bromista que toma a Marte, lo saca de su órbita, toma a Ganímedes y pone a Ganímedes en la órbita de Marte. Lo pone en la órbita de Marte y le da un empujón y lo deja moviéndose donde estaba Marte. Y pone a Marte donde estaba Ganímedes y le da un empujón y lo pone en la órbita de Ganímedes. Y Galileo dice que ninguno de los dos objetos habría cambiado su actividad geológica, sus propiedades físicas, su composición química, no habría cambiado absolutamente nada, pero ahora Ganímedes sería un planeta y Marte sería una luna. O sea, es bastante absurdo. Es bastante absurdo, tiene razón. Me dicen qué pienso de los aliens que encontraron en México. A ver, momento. Esto no es algo que dice un chiflado en el canal de Dross. No, esto lo presentaron en el Congreso de México. Lo está diciendo la misma gente que dice que una mujer es un hombre. Está diciendo que encontraron aliens, que no le va a creer usted a la gente que el mismo día dijo que un hombre puede quedar embarazado. No le va a creer que están diciendo la verdad cuando dicen que tienen momias de extraterrestres. Bueno, ya ser un poco escéptico está bien, pero ya me parece que eso sí se al carajo. Sinapsis de Eisenberg me dice que siempre lo acomplejó su apellido. Yo creí que era un nick, por cierto. No le preste atención a estas cosas. También de chico tenía problema con mi segundo nombre, Aníbal, porque leí un libro de historia y me enteré que tremendo hijo de puta que fue Aníbal. Hoy me hago llamar Oscar Chavo porque es más corto, más cómodo, no porque tenga problema con mi nombre. No. Un apellido es un apellido y nada más. Incluso si usted es pariente del tipo que trató de hacer la bomba atómica para Hitler. ¿Qué? Usted es usted. No es algo para prestarle la menor atención. Me dicen que la película Déjame entrar parece estar reflejando ciertas políticas educativas nefastas de Suecia. Está interesante esto. Yo no lo había notado y no creo que haya sido consciente, no creo que haya sido intencional. Pero una vez que usted me lo dijo, no puedo dejar de notarlo. Sí, eso está ahí. Eso está ahí. ¿Sí? Nada, no comento, simplemente comparto su comentario porque me pareció interesante. Me dicen, ¿la filosofía está cerca de la locura o la locura está cerca de la filosofía? No capto mucho este matiz que usted hace. Me suena más o menos lo mismo. El loco y el filósofo tienen en común que rechazan el sentido común. Que nunca dicen de algo, bueno, esto es obvio. Ya, no, ¿para qué vamos a discutir este tema? La diferencia, incluso ideas extraordinariamente extrañas. La diferencia es que el filósofo acepta toda clase de ideas extrañas, las discute con total seriedad. No dice, jajaja, qué tonto alguien cree en esto, qué locura. Las discute con total seriedad. El jueves pasadismo, el solipsismo, el genio maligno, el cerebro adentro de un frasco. Se las toma totalmente en serio. Vamos a discutir esto, vamos a argumentar a favor, en contra. Vamos a analizar esto, cuáles son los principios de los que parten, cuáles son sus consecuencias. Se las toma totalmente en serio. La diferencia es que el filósofo sabe que está analizando una hipótesis. Incluso la más loca de las hipótesis mantiene esta distancia con la hipótesis. El filósofo duda, el filósofo cuestiona, el filósofo analiza. El loco afirma.
El loco afirma, el loco no te dice, yo podría ser un cerebro adentro de un frasco que está conectado a una serie de cables que le hacen creer que sus sentidos están percibiendo un mundo exterior. No, el loco te dice, yo soy un cerebro adentro de un frasco. El loco afirma. Esa creo que es la gran diferencia. Me dicen que una lógica que parta de una contradicción, a partir de una contradicción se puede demostrar todo y por lo tanto no se puede demostrar nada. Sí, bueno, este tema lo comentamos en el directo con Waldo y bueno, Waldo está trabajando en esto, ¿no? Vino a comentar algo en lo que está trabajando, no es un producto terminado. Creo que Waldo en algún momento dijo del directo, dijo, sí, esto lo comenté en internet para que ver que alguien aporte alguna idea. O sea, es algo en lo que se está trabajando, no es una idea cerrada con una conclusión. Me dicen, formalizar el psicoanálisis me suena a pseudociencia, porque ¿qué clase de predicción hace esa teoría? Me parece que usted está confundiendo las ciencias formales, la lógica, la matemática, etcétera, las está confundiendo con las ciencias empíricas, con la filosofía natural, que estas son las que tienen que hacer predicciones para probar su valor. Alguien postula una relación de causa y efecto. Ok, ¿qué se sigue de esta? Si tu hipótesis es correcta, hace una predicción que se siga de tu hipótesis absurdamente improbable de acertar por casualidad y vamos a ver si se cumple. Así funcionan las ciencias empíricas, las ciencias naturales. En la geometría un teorema no se demuestra así. Es otra cosa. Las ciencias formales son otra cosa, no tienen que hacer predicciones para demostrar su valor. Funcionan de otro modo distinto. Alguien le llamó la atención que dije que el mejor criterio para saber si algo es ciencia de verdad es que tiene que haber pseudociencia. ¿Sí? Es totalmente contraintuitivo, pero... Y no es un criterio epistemológico, es un criterio práctico. Puede haber pseudociencia sin que haya verdadera ciencia. Y verdadera ciencia sin que tenga una pseudociencia. Pero es un criterio práctico. Si alguien fabrica una moneda de pirata rellena de chocolate, es una golosina. Nadie dice que está falsificando moneda. Porque no hay moneda, doblones piratas de verdad. Nadie lo llama un falsificador. El falsificador existe porque existe la moneda auténtica. Del mismo modo, la teoría de los antiguos astronautas, decimos que es una pseudoarqueología porque existe la verdadera arqueología. La astrología es una pseudociencia en relación a la astronomía y así por el estilo. Cuando alguien te dice, inventamos esta maravillosa disciplina, y hay una pseudociencia que se llama igual, no. Entonces es la única que existe. Cuando no existe pseudopsiquiatría, porque la psiquiatría es un doblón pirata de chocolate. Lo único que existe es la falsa. Por ejemplo, cuando no existe una pseudociencia, porque es lo único que existe. Es porque es lo único que existe. El indicador más claro de que una disciplina es verdadera ciencia es que tiene imitadores tratando de falsificarla. Ese es el indicador más claro. Me preguntan, ¿podría hacer un video hablando sobre la lógica de Copy? No por los próximos meses. Había hecho un video recomendando 25 libros para autodidactas, valga la paradoja. 25 libros para profundizar, o sea, ya no para iniciarse en la filosofía, sino para profundizar un poco más. Uno era la lógica de Copy. Y tenía en algún momento ganas de hacer una serie de 25 videos que fueran una especie de curso de iniciación al pensamiento filosófico. Es un proyecto muy ambicioso y que de momento estoy trabajando en otras cosas. No le puedo poner la energía que necesitaría un proyecto así.
No lo descarto del todo. O sea, en esa serie iría un video sobre copy, iría seguro. De momento no estoy en eso. Me dicen que la idea de no ir a votar se vincula a un movimiento político llamado agorismo, que es de inspiración marxista. No, se vincula a un tipo de 48 años que tiene los huevos llenos de escuchar las mismas mentiras dichas por la misma clase de charlatán hace décadas. Se vincula a eso, el que no va a ir a votar. Usted quiere ir a votarlo a Milei porque voy a terminar con la casta. La casta tiene miedo. Bueno, vaya, vótelo. No le estoy diciendo que no. No me estoy burlando de usted. Yo en el 98 lo voté a De la Rúa porque iba a terminar con esta fiesta para unos pocos. No tengo derecho a burlarme de usted porque yo fui igual de estúpido. Ahora, si dentro de 25 años usted dice, no, hay que votarlo a Magoya porque Magoya dice, le voy a cerrar el garito a la mafia, ahí lo voy a considerar un pelotudo. Si dentro de 25 años no aprendió, lo voy a considerar un pelotudo. Pero vaya, vótelo a Milei, dese el gusto. Que no espere que yo le crea a Milei. No espere que yo le crea a Milei. Porque tengo 48 años y vengo hace medio siglo que estoy viendo charlatanes como Milei con el mismo discurso una y otra vez. Y si me lo tomara en serio a ese payaso sería un completo imbécil. Usted no es un imbécil, usted es joven. Vaya y vótelo, si no se va a sentir mal con su conciencia. Vaya y vótelo. Me dicen que pienso de que Elon Musk desconectó Starlink mientras Ucrania atacaba a Crimea. Hay quien dice que es un traidor y hay quienes dicen que es un héroe. Yo creo que no es ninguna de las dos cosas, porque esa decisión no la tomó Elon Musk. Le ordenaron apagar esto porque los rusos lo van a considerar una acción de guerra de Estados Unidos. Si los ucranianos bombardearon Crimea con satélite norteamericano, lo van a considerar una acción de guerra. Lo que pasa es que salieron, los mismos que le dijeron, apagá esto, salieron, es un traidor, ¿cómo se atreve a apagar Starlink mientras... en Argentina lo llamamos a hacer el circo esto, hacer el show. Yo hice circo cuando estaba en el sindicato, o sea, es como, el circo es como es el equivalente político de una pelea de lucha libre. O sea, vamos a salir al escenario, vamos a hacer como que nos peleamos, pero la pelea tiene que terminar así, porque así está en el guión. La política a veces hay que hacer circo. Me dirán que esto es mentir, sí. La política no es lo más limpio del mundo. A veces hay que mentir. Yo no creo que Elon Musk tenga el poder de tomar esa decisión, y yo no creo que la tomó él. Yo creo que le dijeron apagá esto. Durante el bombardeo apagá esto. Y después hicieron el circo. Lo mismo que le ordenaron apagarlo, salieron. ¡Traidor! ¿Cómo se atreve? How dare you? Es un circo. Me dicen que la libertad sí implica que uno tiene que ser el causante por sí mismo de una acción. Bueno, entonces la libertad no existe. La libertad en ese sentido no existe. Contradice todo lo que sabemos de la física, contradice todo lo que sabemos del universo. Que algo pueda ser una causa que apareció de la nada. Contradice el principio de causalidad. Contradice el principio de conservación de la energía. Contradice todo lo que sabemos del universo. Si usted no acepta otra definición de libertad que esa, la libertad no existe, punto. La libertad en ese sentido no existe. Me dicen que aceptando que
Aceptando que la libertad no quiere decir que una acción no tenga causas. O sea, es otra pregunta, obviamente, de dos personas distintas. El agente causal, el que actúa libremente, tuvo una causa, ¿sí? Por ejemplo, el modo en que fue educado, largos etcétera. Y esas causas tienen que haber tenido a su vez otras causas, y esas causas tienen que haber tenido otras causas hasta llegar al Big Bang, ¿sí? Nada de esto invalida que haya actuado libremente, en el sentido de tomar una decisión, conocer las consecuencias de lo que iba a hacer y tomar una decisión voluntaria si yo quiero hacer esto. El problema con estas filosofías es que están tomando la libertad, que es un concepto jurídico, es un concepto legal y moral, y lo están tratando como si fuese un concepto de metafísica. Acá está el problema. ¿Sí? La persona actúa como actúa porque tuvo unas causas, tiene unas causas para actuar así, y esas causas tuvieron unas causas, y esas causas tuvieron unas causas, y así hasta el fin de los tiempos para atrás. ¿Sí? Eso no quiere decir que si es consciente de lo que está haciendo, es consciente de las consecuencias de lo que va a hacer y actúa sabiendo que tiene más de una opción y elige actuar del modo en que actuó y no de otro modo, es libre. La libertad no significa otra cosa que no tener una coacción externa que nos impida actuar del modo en que quisiéramos actuar, o por medio de engaños nos haga creer que estamos actuando de un modo cuando que lo que estamos haciendo tienen ciertas consecuencias cuando en realidad tienen unas consecuencias distintas, y nosotros estamos en nuestros cabales, no tenemos un problema mental permanente, la locura, o temporario, digamos la embriaguez, que nos impida actuar de modo consciente y racional sabiendo lo que estamos haciendo. La libertad no significa otra cosa que eso, y yo estoy bien con esa libertad. No quiero el poder de hacer milagros, el poder de producir, voy a producir un efecto que no tenga ninguna causa. Nunca lo tuve, no lo quiero, y jamás se me hubiera ocurrido por la cabeza que alguien podía desear eso si no hubiera leído escritos de filosofía donde parecen considerarlo un asunto muy importante, por algún extraño motivo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.